Hola amigos, bienvenidos a un video más de Contando Historias con Ale. Hoy vamos a tratar el tema de los programas que puedes elegir para hacer posgrados en el exterior y también cómo trabajar si no decides optar por estos programas. Andrés, cuéntanos cuáles son estos programas que tienes para poder elegir. Los programas más comunes que me han solicitado que les diga son para Estados Unidos, para España y para Alemania. Ok, Entonces, los programas más comunes para Estados Unidos es el Kaplan, ya, para Alemania es Médicos Latinos en Alemania o Angibrú, y el otro para España es el CTO o el AMIR. ok. Pero bueno, uno habla de estos programas, pero para mí en mi cabeza es como que es muy costoso. ¿Por qué elegirías un programa si puedes hacerlo solo, si puedes optar por un posgrado buscando tú mismo? Ok, sí, eso es uno de los mayores comentarios que he visto cuando, por ejemplo, publican de que hay este programa. Ajá. Los comentarios suelen ser, pero ¿para qué pagar yo tanto? Pero vas tú solo. Entonces, cuando me preguntan eso, ¿por qué yo escogí en mi caso hacer con un programa? Yo les sé poner un ejemplo para que me entiendan y sí me han entendido, la verdad, con este ejemplo. Entonces, ¿Cuál es el ejemplo? por ejemplo, yo les sé decir, posiblemente muchos de ustedes o sus familias tienen una contadora. La contadora prácticamente lo que hace es revisa todas las facturas, todo ese tipo de cosas y hace el trámite en el SRI para los impuestos. Entonces yo les preguntaría, pero ¿para qué pagan una contadora si ustedes mismos o su familia lo pueden hacer? No es que les va a costar absolutamente nada. Entonces las respuestas suelen ser, es que no tengo tiempo, es que no sé cómo hacerlo, es que mi contadora, ella ya sabe lo que tiene que hacer, inclusive mi contadora hace que me devuelva el dinero del SRI porque sabe cómo hacer los papeles. Ujú. Prácticamente eso es el programa. Yo no me preocupo digamos, en este ejemplo de qué documentos necesito mandar al SRI. En los programas te dan haciendo todo, como la contadora. Te hace absolutamente todos los documentos, te guía, Ujú. te ayuda para absolutamente todo lo que tú necesites. Ese es el ejemplo que les sé poner y ahí me entienden por qué sería bueno tener un programa. Ok. Y cuéntanos un poco por qué optar por uno de estos programas. ¿Qué beneficios tiene? ¿Ventajas, desventajas? Ok. Por ejemplo, ¿por qué optar por un programa? Si tú no tienes un programa, entre comillas, digamos, no tienes a quién acudir. ¿A quién acudes? Es al internet. O preguntar a tus amigos. Normalmente preguntan por Facebook, por Telegram, a grupos, por WhatsApp. Así van preguntando. ¿Cuál es el problema de esto? Es que te toca confiar en personas desconocidas. Te pueden dar malos consejos intencionalmente o tal vez sin intención. Normalmente te dicen, mira, yo apliqué en el 2021 de esta manera, hazlo igual. Resulta que las reglas en las leyes en otro país cambiaron en 2023 y ya no te sirve. Por más que tu compañero lo hizo bien, tal vez a ti no te sirva. Un ejemplo que yo les sé poner es cuando se van a Alemania, por ejemplo. Muchas personas dicen, aconsejan, porque yo he estado en los grupos igual así de WhatsApp, de Facebook para ver qué dicen. Y muchos dicen, no, tranquilo, tú puedes hacer la traducción de los documentos, por ejemplo, el título, ese tipo de cosas. Aquí en Ecuador, siempre y cuando sea un traductor certificado por Alemania, no puede ser también cualquier. El problema es Ya. que algunos estados en Alemania te obligan a que tú hagas las traducciones en Alemania, por más que sea certificado y todo ese asunto en la embajada y que aquí son certificados y todo, a veces no te sirve, porque como les digo, depende del estado donde vayan a aplicar en Alemania. Entonces, por Ok. ejemplo, ese es un pequeño detalle que no les van a decir a veces en Facebook o en WhatsApp, ese tipo de cosas, O y le quizás, toca hacer dos veces. O ajá, quizás él se fue a a un Bayern, por estado que sí ejemplo. aprueba ese tipo Ajá, de cosas. Ok. ajá. Entonces, eso, por ejemplo, es una desventaja. Las ventajas que pueden tener si no pagan un posgrado es Ujú. obviamente se ahorran en el posgrado, en el programa, porque sí son costosos, se ahorran y ahora en internet tienen todas las herramientas posibles para bajarse PDFs, pueden pagar inclusive esas aplicaciones que les digo en estudiar, confiar de personas, a veces hacen grupos entre compañeros de universidad para estudiar esto. Así, y a veces pueden ver las experiencias de otra persona y se van guiando de esa manera. Que también hay cómo. Hay personas que lo han hecho sin programa y han pasado a los exámenes. No Ujú. es que no hay cómo. O coincide justo al estado al que van a ir, entonces les resulta exactamente lo mismo. Ajá. Sí, pero siempre hay una pequeña diferencia porque cada uno es diferente. Ujú. Uno tal vez no tiene maestría, otro tiene maestría. Uno no hizo la rural, otro sí hizo la rural, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que no sabes después a quién acudir, entonces. Pero bueno, pero sí puede. O sea, de que hay cómo, sí hay cómo. Ujú. Eh,
Ok, ahora con pagar un programa, ¿cuál es la diferencia? Entonces, como les digo, el programa se encarga de absolutamente todo. El programa les da los recursos para estudiar, les da, inclusive algunos programas les dan la oportunidad de hacer una pasantía en ese país donde van a hacer, cómo conseguir las cartas de recomendación. Muchas veces los profesores que les dan esto prácticamente han estado 20 años inclusive dando estas clases y saben exactamente qué les van a preguntar en los exámenes. ¿A qué te refieres con recursos para estudiar? Libros, te hacen como una especie de examen simulado, que es exactamente igual al examen que tú vas a dar para ingresar. Es lo mismo. Normalmente a veces hacen inclusive del examen del año anterior, por ejemplo, o de la corte anterior. Entonces, para que tú tengas una idea y te hacen como si fuera realmente el examen. O sea, con ese mismo ambiente, todo para que estés listo. Inclusive con el mismo programa a veces, para que tú sepas cómo manejar y estés listo. Normalmente estos programas, si tú pagas, ya no tienes que pagar cosas extra. Ya no, porque ellos están todo. En cambio, cuando tú haces todo solito, te toca pagar libros, aunque sea te bajas el PDF. Esas serían las cosas extra que tienes que pagar. Sí, porque por más que hagas solo y no pagas nada, te toca pagar, porque tienes que bajarte libros, tienes que pagar, por ejemplo, para Estados Unidos se bajan el UWorld, tienes que pagar eso, First Aid, tienen que pagar eso, Words and Beyond, que eso, bueno, eso es ¿Primeros gratis. auxilios también tienes que pagar? No, First Aid es un libro, es un libro. Ah, así se llama. Sí, sí se llama el libro, First Aid es lo que usan para estudiar. Es muy conocido el libro, el más conocido de hecho. Pensé que era como un curso de primeros auxilios que No, necesitabas saber. No, es un libro que ahí te sale todo lo que debes estudiar para el examen. Supuestamente, porque ya les voy a decir por qué no es verdad. ¿Ok? Entonces, claro, tienen que comprar todas estas cosas que, claro, obviamente es más económico que comprar un programa. Y lo pueden hacer, no hay problema. En cambio, el programa te incluye todo, no necesitas gastar extra en realidad. Normalmente te incluye absolutamente todo. Y otros programas, por ejemplo, especialmente de Alemania, los cursos inclusive te incluyen el idioma. A veces no sabes el idioma, entonces te toca estudiar el idioma. Normalmente eso es alemán. Te dan clases del idioma y... perfecto. ¿Alguna otra ventaja o desventaja con cualquiera de las dos opciones, con programa o sin programa? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una persona sin programa y una persona con programa, para que se den cuenta la diferencia. ¿Nos puedes explicar un poco del Kaplan, por ejemplo? Ok, entonces por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del Step 1 con programa y Step 1 sin programa. O sea, Kaplan y sin Kaplan, digamos así. Ya, ok. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes se compran, estoy seguro que los que no estudian con programa se compran el First Aid. Eso es, 99% de las personas se compran el First Aid. Y ustedes van a llegar a un capítulo que es de bioquímica que les van a ver el ciclo de Krebs. Todo el mundo conoce el ciclo de Krebs, que es muy importante. Sí, es muy importante. Y en el First Aid les sale una página enorme de solo el ciclo de Krebs. Entonces, ha de ser importante si toda una página del First Aid te dice que es el ciclo de Krebs, ha de ser importante para estudiar. Ahí son muchos pasos, un montón de enzimas, y te vas a demorar en aprenderte todo eso. ¿Es importante? No, porque no te van a preguntar eso. Te van a decir, pero ¿cómo no te van a preguntar el ciclo de Krebs si es uno de los ciclos más importantes? En el programa te explican por qué no perder el tiempo en eso. Si te toca una pregunta en todo el Step 1 del ciclo de Krebs, tienes muy mala suerte, pero muy, muy mala suerte, porque se considera low yield, como no muy importante, digámoslo así. Entonces me dicen, pero ¿cómo si es algo importante? Porque si está todo bien en el ciclo de Krebs, tú nunca el paciente, o sea, no va a haber paciente porque está sano. Entonces tú nunca le vas a ver como médico. Y si el ciclo de Krebs hay una mutación en alguna enzima, es fatal, o sea, se va a morir. Tú tampoco le vas a ver como médico. Entonces a Estados Unidos el Step 1, ¿le interesa que preguntar eso? No, porque si está sano, no lo vas a atender. Si está con alguna alteración, está muerto, no se va a morir, no va a poder nacer, entonces no les interesa. Por eso se considera low yield y no pierden el tiempo en eso. Y se concentran en otra cosa que sí es high yield, o sea, muy importante. Ese es un mini ejemplo que les puedo dar. Entonces, durante, por ejemplo, en el Kaplan les dan clases de todo el libro, de sus propios libros que tienen. Dicen, esto no estudien, esto sí, esto van 2 preguntas de aquí, de este tema van 6 preguntas, de el adenocarcinoma de tal lugar, este es lo más importante, aprendes en esto, el otro cáncer de este lugar no se aprendan porque máximo sale una pregunta. Muchísimo eso. Ajá, en cambio en el First Aid, claro, son las cosas más importantes, pero como les digo, este es un ejemplo del ciclo de Krebs. Yo sé que se pueden usar el First Aid, Boards and Beyond, UWorld, Osmosis, ¿cuál más había? Ambos, hay muchas. Y a veces cuando usan muchas de estas, se agobia porque yo ahora que estudio, ¿de dónde estudio? Ajá, entonces ese es un ejemplo que les doy entre programa y no programa.
Gracias Andrés por explicarnos sobre este tema y vamos a hacer otros videos en los que profundizaremos sobre cada programa. Vamos a hablar de precios, cómo encontrarlos, en dónde buscar y todo eso para que ustedes nos sintonicen y nos sigan viendo. Así que no se olviden de darnos likes, comenten y suscríbanse. Bye.